El Señor es nuestro eterno y luzca para ellas la luz perpetua que descansen en paz. Así sea. En nombre del Padre, del Hijo. Bueno, pues vamos a continuar con este tema de los sacramentos y vamos a terminar el tema del sacramento de la Eucaristía con respuestas a argumentos protestantes. Ya hemos visto algunos, pero eh, vamos a, creo que este tiene mucho contenido que nos puede dejar enseñanza, ¿no? Voy a responder a los principales objeciones protestantes, ¿no? Las, el texto protestante lo van a ver en letra cursiva y de color gris, ¿sí? Para que sepan cuándo es un argumento protestante. Dice, yo creo que va a haber que quitar Guillermo. Bueno, ahí está. Dice, este señor dice, no sé si es señor hombre o mujer, no sé, dice, lo tomé de una red social, ¿no? Dice, ¿por qué dice, haces esto en memoria mía? Convertir el vino que es alcohol, el que toman claro, y pan se convierte en cuerpo literal de Cristo. O sea que la cruz no fue suficiente. ¿Cuántas veces lo van a matar? La Biblia se interpreta a sí misma. Ahora que tú lo querías dar, tu punto es otra cosa. Muy bien. Bueno, aquí hay varios errores, ¿no? Pésima interpretación, ¿no? Vamos a punto por punto. Ya saben que nosotros tenemos un tripié, los católicos, que es la Biblia, la tradición y el magisterio, ¿no? Porque dice, haced esto en memoria mía, eso no es un invento de la Iglesia Católica, lo podemos ver en Lucas 22:19 y en Primera de Corintios 11:24 dice, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía, memoria de mí. La palabra que se usa es anamnesis. No es un simple recordatorio que yo traigo a la mente, sino que es un presente que tiene un sentido sacrificial, ¿sí? Eh, y litúrgico. En Hebreos, como ejemplo, en Hebreos 10:3 se usa anamnesis para hablar de los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, la Pascua judía, que es en el contexto donde se da la última cena y donde se instituye la Eucaristía, no es solo un recuerdo mental, sino que es una participación real que tiene un sentido sacrificial, ¿no? Y aquí hay unos detalles muy importantes que eh, vamos a ir tomando nota, ¿no? Y que nuestro Señor usa el mismo concepto, ¿no? La misa no es un mero recordatorio mental, sino que es una actualización sacramental de su sacrificio. Nuestro Señor no dijo, hagan esto solo para recordarme, sino que nos manda a hacer presente ese momento sacrificial y Él en ese momento instituye la Eucaristía, ¿no? Convertir el vino que es alcohol y el pan en el cuerpo literal de Cristo. En Juan 6:55 dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cristo no dice por ninguna parte que la Eucaristía es solo un símbolo, sino su cuerpo y su sangre reales. En la última cena usa el verbo es, y esto no significa representa, ¿no? Y pues como ya hemos visto repetidamente en Juan 6:66, muchos discípulos que se decían cristianos lo abandonan porque entendieron literalmente su enseñanza. O sea, sí lo entendieron. Y se decían cristianos, tal como sucede ahora, ¿no? Muchos se dicen cristianos y gloria a Dios y brincan y se desmayan y con la Biblia bajo el brazo, pero simplemente no quieren aceptar que en la Eucaristía está el cuerpo y sangre de Cristo y esto solamente sucede en la Iglesia Católica, ¿no? Nuestro Señor nunca los corrige, ¿no? Muy bien. Continúa esta persona, este protestante, y dice, o sea que la cruz no fue suficiente. Hebreos 9:12 dice, Cristo entró de una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo redención eterna. La misa no es otro sacrificio distinto, sino la actualización del único sacrificio de Cristo.
En la Biblia muestra que Dios instituyó sacrificios perpetuos, ¿no? Como en Éxodo, Levítico, ¿no? Podemos ver. Y en ninguna parte la iglesia enseña que cada vez que se celebra la Santa Misa, la consagración en cada misa, jamás enseñó la iglesia que Cristo se vuelve a sacrificar. Eso es totalmente falso, ¿no? Se renueva y se actualiza el, el, la Eucaristía de forma incruenta, en forma de sacramento eucarístico. No es una repetición de la muerte de nuestro Señor, pero simplemente se actualiza de manera incruenta, ¿no? ¿Cuántas veces lo van a matar? Eh, Cristo no muere en cada misa, sino que su sacrificio es hecho presente de manera sacramental. En Apocalipsis 5:6, Cristo aparece como un cordero inmolado, pero vivo. El sacrificio de la misa es la misma ofrenda de la cruz, pero sin sufrimiento ni muerte literal. Entonces, durante la última cena, nuestro Señor convirtió la Pascua judía en un sacrificio sacramental con la presencia real de su cuerpo, sangre, alma y divinidad en virtud de su pasión, muerte y resurrección, por su mismo mandato. Cristo no muere de nuevo en cada misa, esto es totalmente falso. La iglesia, ni la tradición, ni el magisterio nunca han dicho semejante cosa, ¿no? Esto es el clásico protestante que dice, no quiere enseñar a los católicos lo que la iglesia cree y enseña, ¿no? No muere Cristo ni lo matamos en cada misa, es totalmente falso, ¿no? Sino que su sacrificio es único, es actualizado en el tiempo para que podamos participar de él sacramentalmente. Y nuestro Señor une la última cena y hace un solo episodio hasta la muerte en su cruz. Algo muy interesante que ya vimos alguna vez este tema, ¿no? Dice esta persona, la Biblia se interpreta a sí misma. Esto es totalmente falso. En Hechos 8:30-31, en el pasaje de Felipe y el eunuco, un eunuco estaba leyendo la escritura. Llega Felipe, un hombre de la iglesia, ¿no? De parte de la iglesia, y le dice, Felipe, ¿entiende lo que lees? Y le respondió el eunuco, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Aquí vemos claramente que la Biblia no se interpreta así sola, ¿no? Al contrario, se necesita de la iglesia católica para entenderla. Aquí está abajo al etíope, ¿no? Un etíope eunuco, que necesitó el etíope la asistencia del magisterio para que le explicara la escritura, ¿no? Este versículo pues revela la humildad del etíope, que reconoce que no es suficiente tener la escritura, se necesita de un intérprete autorizado necesariamente. La palabra griega usada para me lo explique es odegeo, que significa guiar, conducir. En pocas palabras, la Biblia necesita un guía autorizado, no interpretación personal, arbitraria, ¿no? Esto derriba la idea de que el Espíritu Santo guía a cada creyente individual a la correcta interpretación, sin necesidad de un maestro humano o institucional. Este pasaje que vimos de Felipe y el etíope, o el eunuco, derriba el principio protestante de sola escritura, que ya sabemos pues que lo que enseña esta doctrina protestante, que nació con Martín Lutero y que ahora dicen que no es doctrina ni es dogma, que es un principio epistemológico, ¿no? Muy bien, esta es la falsa doctrina que ha causado tanta división y tantas sectas que se dicen ser cristianas, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. La exégesis de Hechos 8:30-31 nos muestra que sola lectura bíblica no basta. Se necesita de un intérprete autorizado por la Iglesia con la doctrina de la Iglesia. La guía apostólica
estaba representada por Felipe, si es necesaria. Y la interpretación correcta lleva a los sacramentos, no solo a una fe intelectual. Es un pasaje muy importante que derrumba la sola escritura y esa afirmación de que la Biblia se interpreta a sí misma, no es totalmente falso, ¿no? También tenemos a Pedro en 2 Pedro 1:20 que dice, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice, manteneos firmes y conservad las tradiciones que aprendisteis de nosotros, de palabra o por carta. Entonces, vemos aquí la importancia de la tradición, ¿no? Sabemos que la escritura habla de dos tradiciones, una tradición que es de los hombres, que nuestro Señor la condena, y otra tradición que es la sagrada tradición, que es la que habla aquí Pablo en 2 de Tesalonicenses. Muy bien, aquí está un resumen de lo que ya hablamos, de lo que hablé ahorita, eh, de las contraargumentos protestantes, ¿no? Eh, si la Eucaristía es solo un símbolo, ¿por qué los padres de la iglesia enseñaron que es el verdadero cuerpo y sangre de Cristo? No es una lista, pues todos los padres pensaban y sabían que era realmente cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? Continúa este protestante, dice, no existe la más mínima prueba de que el pan y el vino cambiaron su composición durante la última cena del Señor, y tampoco lo hacen durante la misa en el día de hoy. Eh, Aquí hay un error muy básico, ¿no? Esta persona y muchas personas que no están en la doctrina católica esperan ver un cambio físico perceptible, ¿no? Pero esto no es así. Eh, ¿Hay pruebas de que el pan y el vino cambiaron en la última cena? Pues sí lo hay porque tenemos el testimonio de Lucas 22 19 20 que dice, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Jesús no dice esto representa mi cuerpo, sino esto es mi cuerpo. Tenemos el testimonio del mismísimo eh, Jesucristo, Dios hecho hombre, que nos dice de forma testimonial que lo que existía es su cuerpo y su sangre, ¿no? No sé exactamente si esta persona se refiere a que quiere una prueba química, una prueba de laboratorio para comprobar, pero eso sería un error porque eh, imagínense también que, que, que nosotros pidamos una prueba de que Jesús caminó, nuestro Señor caminó en las aguas, ¿no? Que le pidamos pruebas de los milagros que hizo, que nos dé pruebas aquel endemoniado, dos endemoniados que los liberó, ¿no? ¿Dónde están las pruebas de eso? No sé si se refiere a eso, pero eso no existe, ¿no? No hay ningún documento, ni tampoco podemos esperar que haya una prueba de eso, una prueba, o sea, un laboratorio, un examen químico, físico, no se puede, ¿no? Es un error. Si su cuerpo aún no había sido crucificado, ¿cómo podía decir que estaba siendo entregado en ese momento? Porque su sacrificio estaba siendo anticipado sacramentalmente. ¿Sí? En Juan 6:55 Jesús dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No hace falta ver un cambio físico externo porque la Eucaristía es un misterio sacramental, no es un proceso químico natural, ¿no? Es un error muy común de los protestantes creer que piden pruebas o testimonios o evidencias de un evento totalmente sobrenatural, divino, y lo quieren explicado en términos humanos, ¿no? En términos de la ciencia y que lo explique la química. Pues no funciona así, ¿no? Así no es. ¿Cómo explicas un milagro, no? ¿Cuál es la prueba que lo explica? Aunque de hecho, pues sí tenemos los milagros eucarísticos, ¿no? Entonces la Eucaristía es un misterio sacramental, no un proceso químico natural que podamos o estemos comprobando de nuevo en un laboratorio cada vez, ¿no? No es así.
También algo muy interesante, en la cena de Pascua, ustedes saben que los judíos celebraban la cena, ¿no? De Pascua, eh, y se sacrificaba un cordero. Pero acá hay algo muy interesante que no sé si los protestantes se cuestionen. La pregunta es, en esa cena, en la última cena, que estaba nuestro Señor con los discípulos, ¿dónde estaba el cordero? ¿Dónde estaba el cordero que se iban a comer? No aparece ningún cordero ahí. Entonces, ¿a quién se iban a comer? Si estaban recordando un sacrificio y es un acto sacrificial, ¿dónde estaba el cordero? Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién era el cordero? Es una pregunta que invito a reflexionar, ¿no? Si tiene que comer el cordero, muy bien. ¿Y dónde estaba? Porque en ninguna parte se menciona que había un cordero ahí que se lo iban a comer. Y de hecho, no había ni un cordero, ¿no? ¿A quién se comieron? Esa es la pregunta que les hago. Ahí se la dejo, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Cambia la composición del pan y el vino en la misa, cambia su sustancia, pero no sus accidentes, apariencia, sabor, color, etcétera, ¿sí? Primera de Corintios 10:16 dice San Pablo, la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Pablo, otra vez, no dice que es un símbolo, sino que es una comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. En la transustanciación, la sustancia cambia, pero los accidentes permanecen igual. Repito, los accidentes como la apariencia, el sabor, el olor, permanecen igual. Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? De un milagro. Ustedes recuerdan este pasaje, ¿no? Cuando Jesús convirtió el agua en vino. Eh, pero aquí la apariencia cambió. En la Eucaristía, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo, pero sin cambio visible. Y respecto a que no hay ninguna prueba, dice este señor, no sé qué sea, ¿no? Existen pruebas milagrosas de la transustanciación. Bueno, pues ya hemos mencionado, ¿no? Hay varios, de hecho, hay varios milagros eucarísticos, ¿no? Pero quizá el más conocido sea el milagro del anciano, ¿no? En Italia, ¿no? No voy a meterme mucho en esto porque ya lo hemos visto, ¿no? Entonces la ciencia confirma la, la doctrina católica de la presencia real de Cristo, ¿no? Muy bien, esto ya lo vimos. Ok, muy bien. Si este protestante sigue insistiendo que es un símbolo la Eucaristía y que Jesús hablaba solo simbólicamente, entonces ¿por qué sus discípulos lo abandonaron en Juan 6:66 cuando habló de comer su carne? Y notemos que, como les digo, ¿no? Eran discípulos los que lo seguían. Y tal como hoy, muchos se dicen cristianos, pero no le quieren creer a nuestro Señor, ¿no? No quieren creer en su presencia real en la Eucaristía, ni quieren creer lo que enseña en la iglesia, ¿no? Igual, igual que hace casi 2000 años, ¿no? Continuamos con los argumentos protestantes, ¿no? Dice, la interpretación católica de las palabras de Jesús, tomadas letra por letra, requieren el consumo de carne humana y la ingestión de sangre humana. Tal barbaridad debería convencer a los católicos de la absurdidad de sus enseñanzas. Pero la tosudez puede más que la razón, sin tener en cuenta el hecho de que Jesús estaba presente junto a sus discípulos durante la última cena, lo que hubiera significado que Jesucristo se duplicó a sí mismo al convertir el pan y el vino. Bueno, ahí están leyendo ustedes también por sí mismos el argumento de esta persona, ¿no? Dice, requiere el consumo de carne humana y la ingestión de sangre humana. No sé si notan ustedes aquí la primera, el primer error garrafal de esta persona. No sé si lo notan los poquitos que estamos aquí. Eh, si no, pues lo vamos a ver, ¿no? Vamos a irlo poco a poco, parte por parte.
Aquí hay varios errores lógicos y teológicos. Vamos a verlos punto por punto. La interpretación católica requiere consumo de carne y sangre humanas. Juan 6, 53, 54 dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Aquí el error protestante es que piensan que nuestro Señor hablaba de canibalismo físico, pero en realidad habla de su presencia real sacramental en la Eucaristía. Estas personas esperan ver, pues no sé, un pedazo de brazo, ¿no? Con arterias y huesos y un pedazo de mano, ¿no? Con venas, con sangre. Eso es un error muy típico de ellos, ¿no? La interpretación correcta es la católica, que dice que en la Eucaristía está el cuerpo de Dios, no de un ser humano. En la transubstanciación no se trata de carne y sangre en su forma biológica, sino de la presencia real de Cristo bajo las apariencias de pan y vino. En el Antiguo Testamento, Dios prohibió beber sangre en Levíticos 17:10, pero aquí Jesús manda a beber la suya. Si fuera simbólico, no tendría sentido. Jesús no está promoviendo el canibalismo, sino estableciendo un sacramento sobrenatural en el cual su cuerpo y sangre se reciben bajo las apariencias de pan y vino. La enseñanza católica es absurda y contraria a la razón. Otro error protestante, ¿no? Creen que la razón humana debe ser la única medida para comprender los misterios de Dios. Los protestantes, en su terquedad, tratan de explicar bajo las leyes de la naturaleza lo que es de origen sobrenatural o espiritual. ¿Cómo vas a, cómo vas a aplicar desde la razón humana y las leyes de la naturaleza y de la física? Un evento, un evento de origen milagroso, divino. ¿Cómo lo explicas? Algo que no está sujeto a las leyes, eso no se puede, ¿no? Por ejemplo, la encarnación también parece absurda desde la razón. ¿Cómo puede Dios hacerse hombre sin dejar de ser Dios? La Trinidad desafía la lógica humana. ¿Cómo puede haber un solo Dios en tres personas? Entonces los milagros desafían la razón, ¿no? ¿Cómo puede Jesús resucitar a los muertos o multiplicar los panes? ¿Cómo puede una mujer virgen dar a luz? ¿Sí? Y más adelante también tenemos los ejemplos de Pedro y Pablo. ¿Cómo es que Pedro curaba con su sombra? ¿Cómo es que Pablo curaba con su ropa, ¿no? La ropa que él usaba. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué explicación lógica cabe ahí desde la razón humana? Entonces, como dice Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor, ¿no? La Eucaristía, como los demás misterios de la fe, trasciende la razón, pero no la contradice de ninguna manera, ¿no? Si nosotros no lo podemos entender, eso es otra cosa, ¿no? Jesús se duplicó a sí mismo en la última cena. Otro error protestante, confunde la presencia sacramental de Cristo con una duplicación física. Jesús es Dios omnipotente, nuestro Señor. Si pudo multiplicar los panes y los peces, ¿no podría hacer lo mismo con su cuerpo y su sangre, de manera que estuvieran presentes en la Eucaristía, sin violar las leyes físicas? No podría hacerlo tampoco. En la última cena, nuestro Señor instituyó la Eucaristía sobrenaturalmente, sin necesidad de que su cuerpo físico cambiara de lugar. Dios no está limitado por el espacio ni el tiempo. Si la segunda persona de la Trinidad pudo encarnarse sin perder su divinidad, ¿por qué no podría estar presente en otro lugar sin duplicarse? ¿Qué lo ata a Dios para hacer eso? Como dice Mateo 19:26, para Dios todo es posible. Pues aquí hay un milagro sacramental, ¿no? Y es un evento prodigioso, ¿no? Vamos a
a responder en tres puntos estos últimos argumentos, ¿no? La Eucaristía no es canibalismo, sino la presencia sacramental de Cristo. La fe no se basa solo en la razón humana, sino en la revelación divina. Cristo no se duplica, sino que está presente en la Eucaristía de manera sobrenatural. Muy bien, pues aquí negar que nuestro Señor puede hacer eso es negar que es omnipotente. Entonces, si negamos eso, no es Dios. Muy bien, vamos a continuar. Dice, Jesús les pidió a sus discípulos que tomaran sangre humana, algo repulsivo para todo judío. Beber sangre estaba prohibido por la ley de Moisés. Esto está en el libro de Levítico. Si los discípulos hubieran entendido y aceptado que tomar el vino era equivalente a beber sangre, Pedro jamás hubiera dicho más adelante, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Esto fue en Hechos 10:14, cuando Pedro tuvo una visión, ahorita la vamos a ver. Tuvo una visión y se le apareció, vio unos animales que Dios le dijo que podía comer, ¿no? Vamos a ver realmente la correcta interpretación de estos pasajes. Vamos a ver si Pedro se refería a que no quería comer sangre ni cosas inmundas. Eso es una pésima interpretación protestante. Vamos a ver estas falacias paso a paso, ¿no? Beber sangre estaba prohibido en la ley de Moisés. Ciertamente Levítico 17, del 10 a 14, prohíbe beber sangre, pero la sangre de Cristo, Cristo nuestro Señor, es única y santa. La prohibición de Moisés tenía una razón teológica. La sangre era la vida del ser vivo y toda la vida pertenecía a Dios. Cristo es Dios y su sangre es la única que da vida eterna. ¿Cómo se les ocurre comparar la sangre de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, con la sangre de un animal? Es una diferencia tan grande como la hay entre la criatura y el creador, ¿no? Eso no tiene sentido. Eh, la sangre de Dios, pues por supuesto que da vida y santifica, ¿no? No tiene esto es increíble. Aquí está otra vez el pasaje de Juan 6, ¿no? De 53 al 54, donde nuestro Señor nos advierte que hay que comer su carne y tomar su sangre, ¿no? Para tener vida eterna. Entonces Él mismo nos está invitando a que lo hagamos. Y todavía nos advierte que si queremos tener vida eterna, tenemos que hacerlo. Entonces vemos que nuestro Señor no abolió la ley de Moisés, sino que la llevó a su plenitud, ¿no? Hebreos 9, 13, 14 dice San Pablo, si la sangre de machos cabríos y toros santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias? Pues que le reclamen a San Pablo, ¿no? Aquí clarito lo está diciendo, ¿no? Eh, que la sangre de nuestro Señor, por supuesto que va a limpiar nuestras conciencias, ¿no? Entonces, aquí hay un error gravísimo de interpretación protestante. La prohibición en Levítico no aplica a la sangre de Cristo, por supuesto que no, porque Él es la fuente de la vida eterna, ¿no? Los discípulos no entendieron que tomar el vino era beber sangre. Falso. Los discípulos sí entendieron que Jesús hablaba literalmente. Por eso muchos lo abandonaron y nuestro Señor nunca lo corrigió. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, lo que hemos venido repitiendo, ¿no? Si Jesús hablaba en sentido figurado, ¿por qué dejó que se fueran en lugar de aclararlo? Pues porque estaba hablando de forma literal y su intención era literal. Pueden comentar en cualquier momento, ¿no? Adelante con confianza, ¿no? Bueno, entonces ya lo hemos visto. Esto no estaba hablando. La intención de nuestro Señor es claramente, su intención era literal al decir que era su cuerpo y su sangre, ¿no? Bueno, aquí viene el versículo de Hechos, cuando lo que dice este protestante es una terrible interpretación. Dice,
Pedro nunca comió nada impuro, por lo tanto nunca bebió la sangre de Cristo. Dice en Hechos 10:14, dice, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Error. Este pasaje no se refiere a la Eucaristía, no tiene nada que ver con eso, sino a la apertura de la iglesia a los gentiles. Pedro está hablando de comida legalmente impura en la dieta judía. Jesús le muestra que los gentiles no son impuros y que la salvación es para todos. Eh, hay una nota de Monseñor Straubinger respecto a este pasaje con Pedro. Dice que hay que tener mucho cuidado de creernos más santos que Dios, ¿no? En este pasaje Dios le manda a Pedro comer de algunos animales y Pedro corrige a Dios diciéndole que no. Eh, entonces Dios le dice, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro, ¿sí? Este pasaje se le olvida mencionarlo a este señor, ¿no? Qué curioso y qué raro, ¿no? Se queda él con que Pedro dijo, no, señor, no comeré nada impuro, pero no pone lo que Dios le dijo a Pedro. Dice, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. También Pedro se refiere a los animales mosaicos de la ley de Moisés, no a la sangre de Cristo, que es lo más puro y santo que existe. En Levítico 17 prohíbe beber sangre animal, pero la sangre de Cristo es la fuente de vida eterna. Nada que ver una cosa con la otra. Los discípulos entendieron que Jesús hablaba literalmente, por eso muchos lo abandonaron. Pedro en Hechos 10 no habla de la Eucaristía, sino de la conversión de los gentiles. En este punto 3 también, algunos padres de la iglesia consideran este pasaje, los anteriores y los siguientes, como, como el fin de la ley mosaica y el inicio de la ley, de la nueva ley, bajo la nueva alianza con Cristo, ¿no? Eh, entonces, ¿qué podríamos decir de acuerdo a lo que dice este señor protestante, ¿no? ¿La sangre de Cristo es impura? Entonces, ¿será así? Maestro, Adelante. en ese caso de Pedro y la sangre inmunda es típico caso de no leer el pasaje completo para ponerlo fuera de contexto, o es otra cosa. Sí, así es, Guillermo. Se les olvida mencionar los pasajes que están anterior y los pasajes que siguen, ¿no? No lo mencionan, ¿no? ¿A qué se refería? ¿A qué se refiere todo el contexto? Y lo más grave es que es un pasaje interpretativo, ¿no? Que la iglesia tiene que interpretarlo. No, no es que yo lo pueda interpretar, ¿no? A ver qué significa eso, ¿no? Entonces la iglesia y la tradición lo interpretan de la manera correcta. ¿Qué significa ese pasaje? Pedro estaba en la ciudad de Jope y tuvo una visión, no un sueño, tuvo una visión donde se le aparece un mantel con los cuatro puntos y había animales de prácticamente todo tipo ahí. Entonces nuestro Señor le dice, Pedro, levántate y come. Y entonces Pedro le dice, no, Señor, yo no comeré nada impuro. Y nuestro Señor le dice, Pedro, lo que yo declaro puro, no lo declares tú impuro, ¿no? Entonces nuestro Señor lo corrige. O sea, yo te estoy diciendo que esto puedes comer, ¿sí? Y porque él traía todavía una ideología judía y ustedes saben que los judíos tenían prohibido comer, de acuerdo a la ley mosaica, algunos animales. Pero nuestro Señor con ese mensaje le estaba diciendo pues que la ley antigua, la ley mosaica, había llegado a su fin, ¿sí? O sea, puedes comer esto, puedes comer lo otro. Ya no hay problema porque la antigua ley ya caducó, estamos bajo la nueva alianza. Y, y básicamente eso significa, y así lo han interpretado algunos padres, o los padres en general, todo este contexto del pasaje, ¿no? Muy bien, esta ya pregunta ya la había comentado, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice Monseñor Strominger sobre este pasaje de Hechos 10, 14 y 15? Pedro no comprendía la finalidad de esa visión.
que era un hecho, no era más que un hecho simbólico para convencerle de la abolición de las leyes rituales judías y de que en lo sucesivo no habrá para los cristianos manjares puros e impuros, ni tampoco distinción entre pueblo judío y pueblo gentil. Continuamos, dice, dice este protestante, si los cristianos hubieran tenido por costumbre beber la sangre de Cristo, el concilio de Jerusalén jamás se hubiera ordenado abstenerse de sangre. Esta es una gravísima interpretación protestante otra vez. Eh, Sucede que el primer concilio de Jerusalén eh, se reunieron los apóstoles, ¿no? Para definir algunas cosas en cuanto a doctrina y en cuanto a enseñanza temporal. Sí, voy a leer el pasaje de Hechos 15:20, dice, por lo cual yo juzgo que no se molesta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se abstengan de las inmundicias de los ídolos, de la fornicación, de lo ahogado y de la sangre. Muy bien. Si nosotros ponemos atención, dice aquí, hay cuatro cosas que hay que abstenerse. Dice, de las inmundicias de los ídolos, de la fornicación, de lo ahogado y de la sangre. Muy bien. Vamos a ver qué significa esto. Este versículo forma parte de la decisión del primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, donde los apóstoles y ancianos tratan el problema de los gentiles que se convierten al cristianismo. Muy bien. La respuesta apostólica sobre la circuncisión fue un no y, y al cumplimiento de toda la ley. Pero hay cuatro preceptos mínimos para la comunión entre judíos y gentiles. Eh, un, Dentro de estas disposiciones u ordenanzas que se tomaron, de estas decisiones, dice, Ay, Olga, muchas gracias. La vírica esa es tuya. Sí, pues ya. dice, como observa muy bien Santo Tomás, estas disposiciones que han sido tan discutidas se fundaban simplemente en un propósito de caridad a fin de no escandalizar a los judíos cristianos que formaban la iglesia primitiva, y que al ver a los paganos convertidos conservar estas costumbres, podían creer que perseveraban en la idolatría, tanto más cuanto que en las sinagogas, a donde aquellos seguían concurriendo, se hablaba siempre de la fe, de la ley mosaica. De las cuatro cláusulas, y aquí hay que poner mucha atención. La primera se refiere al comer carne de las víctimas ofrecidas a los ídolos. La tercera y cuarta al comer carne de los animales sofocados y la sangre de animales. Estas tres cláusulas tenían un valor transitorio. La segunda vale para siempre, ¿sí? Lo que enseñaron en el concilio en cuanto a no comer, eh, dice, la fornicación, las inmundicias de los ídolos son lo que es la fornicación es un precepto perpetuo, ¿sí? Dice aquí el comentario de Monseñor Straminger. Estas tres cláusulas tenían un valor transitorio. La segunda vale para siempre. ¿Sí? Se refiere a, ¿dónde lo dejé? A la fornicación. Y los otros tres son temporales. ¿Para qué? Para no escandalizar a los judíos en su muy temprana y reciente conversión al cristianismo, ¿no? Les hubiera afectado, pues, ¿no? Entonces, esa ley de no comer sangre fue temporal, ¿sí? Y esto lo podemos ver más adelante porque también enseña la escritura que el evangelio no es cuestión de bebida y de comida. No tiene nada que ver con la salvación, la comida y la bebida. Bueno, siempre cuando lo hagamos con moderación, ¿no? Entonces, ellos no entienden las sectas que de estas cuatro cláusulas, tres tenían valor transitorio, era temporal, ¿no?
Y la segunda, lo que se refiere a la fornicación, esa es para siempre, ¿no? ¿Por qué se prohibió comer sangre? Comer sangre era repugnante para los judíos, como dije, de acuerdo a la ley de Levítico, ¿no? Porque en la sangre está la vida y consumirla se asociaba con prácticas paganas. Era una medida pastoral y transitoria para no escandalizar a los judeocristianos o a los judíos que recientemente se estaban convirtiendo, ¿no? San Pablo aplica este principio cuando dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Entonces, no era una ley moral universal, sino ritual y disciplinaria. Entonces, ¿era temporal? Por supuesto que sí, ¿no? Era temporal y disciplinaria. Y así se ha entendido por siglo, ¿no? Entonces, más adelante, el propio San Pablo enseña que los alimentos no hacen a santo o impuro al cristiano, siempre y cuando no se escandalice al hermano débil, ¿no? La enseñanza de Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica dice, las prohibiciones de Hechos 15 fueron dadas por causa de los judíos para no escandalizarlos. No tienen ya vigencia porque han cesado las circunstancias que las motivaban. Entonces, eso de no comer sangre era una medida temporal, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, una de las cuatro cláusulas, la fornicación, sigue prohibida, eso lo sabemos muy bien, ¿no? Y su prohibición no depende del contexto cultural, sino del orden moral y del plan de Dios sobre el cuerpo y la sexualidad, ¿no? Sabemos que está en los 10 mandamientos, ¿no? Eso no es transitorio de ninguna manera. Es una, es una pésima interpretación y muy grave interpretación protestante, ¿no? Entonces, hoy, actualmente, un cristiano puede comer morcilla, hígado o carne poco cocida, ¿no? No hay ningún problema moral en eso, ni se comete pecado. A mí particularmente no me gusta esto, ¿no? Pero eh, no hay ningún problema con comerlo, ¿no? Bueno, la sangre de Cristo, como vimos, no es ninguna sangre común, sino es sangre redentora, ¿no? Eh, Nuestro Señor jamás mandaría algo que estuviera en contradicción con la voluntad del Padre. El concilio de Jerusalén, guiado por el Espíritu Santo, no podía contradecir al mismo Cristo, eso no puede ser. La prohibición de sangre en Hechos 15 no aplica a la sangre de Cristo, ya que su sangre es santa y redentora, no una simple sustancia alimenticia. Desde el siglo primero, los padres de la iglesia y los primeros cristianos creían que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo y que no hay ningún problema con que tomemos la sangre y el cuerpo de Dios, ¿no? Al contrario. Los cristianos primitivos no interpretan Hechos 15:29 como una prohibición contra la Eucaristía. Y esto lo podemos comprobar con el libro de la Didache o Didache, que habla con mucha precisión de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ya estamos hablando de los primeros años muy tempranos del cristianismo, ¿no? Entonces, no es una cláusula perpetua lo de no comer sangre. Un resumen, ¿no? En Hechos 15:29 se prohíbe la sangre de sacrificios paganos, no la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es redentora y da vida eterna, lo dice la Escritura. No es una simple bebida. Los padres de la iglesia confirmaron la creencia en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Continúa este protestante, dice, si la interpretación católica es correcta, Cristo está presente corporalmente en miles de iglesias alrededor del globo terráqueo, en las migas de la hostia y las gotas de vino sobrantes del rito. Esto va contra la enseñanza bíblica que describe que el cuerpo de Cristo tiene una sola ubicación en todo momento, sentado a la diestra del Padre. El Señor Jesucristo es espiritualmente omnipresente, pero de una ubicación corporal única.
No sé si alguien note aquí algo así que salta a la vista, un error gravísimo. Bueno, todo está mal aquí, ¿no? Pero algo que salta inmediatamente a la vista, ¿no? No sé si lo están notando. Si no, pues vamos a verlo punto por punto, ¿no? Ahí está para que lo lean. Yo lo tomé tal y como está escrito en no me acuerdo si fue en Facebook, pues ahí tengo la liga, creo. Entonces ahí está, ¿no? Vamos a dar respuesta a esto, ¿no? Eh, este argumento protestante es una pésima comprensión de la naturaleza de Cristo ya glorificada, ¿no? Cristo está a la diestra del Padre, pero eso no limita su presencia sacramental, ¿no? Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eh, sabemos que, pues, esto no es necesariamente eh, eh, de manera física limitada, como le decía, por de las leyes naturales, de las leyes físicas y las limitaciones humanas, ¿no? Eh, Jesús mismo prometió, nuestro Señor, en Mateo 28:20, dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si Jesús solo pudiera estar en un solo lugar, ¿cómo cumpliría esta promesa? Cristo está en el cielo corporalmente, pero eso no excluye su presencia sacramentalmente en la Eucaristía. Es la promesa de que estará con ustedes, con nosotros, ¿no? Todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible esto si como dice este protestante, no puede estar? Además, aquí hay algo que salta a la vista, ¿no? Dice aquí a lo último, lo puse en negrita, en letra en negrita, ¿no? Dice, el Señor Jesucristo es espiritualmente omnipresente, pero de una ubicación corporal única. Bueno, yo le pregunto a este señor, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde está eso? ¿De dónde lo sacaste? Me lo tiene que demostrar con la Biblia, ¿no? O yo dijera por la tradición, pero ellos no tienen, ¿no? Por eso no menciona la tradición ni el magisterio, ¿no? ¿Dónde dice que nuestro Señor es de una ubicación corporal única? ¿Dónde está esa ley que contiene a Dios? ¿Dónde está esa ley? No existe eso. A eso me refería con que eso salta a la vista, ¿no? Y la promesa de nuestro Señor es que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? ¿Cómo sería eso posible si Él no puede estar más que en un solo lugar físicamente, ¿no? O sea, ¿cómo dicen que ellos creen en Jesucristo como Dios todopoderoso, pero no puede estar, pero está limitado por la ley de la física? O sea, ¿cómo es eso, no? El cuerpo de Cristo en la Eucaristía no es un cuerpo físico ordinario. La Eucaristía contiene el cuerpo de Cristo, pero no de la misma manera en que lo tenía en su vida terrenal. Está presente, por supuesto, de manera sacramental. Lucas 24:30-31 dice, en el pasaje de los discípulos de Maús, al sentarse con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Jesús resucitado tiene un cuerpo glorificado que puede hacerse presente y desaparecer. Su presencia eucarística es real, pero sacramental, no sujeta a las leyes de la materia. Cristo puede estar en el cielo y al mismo tiempo presente en la Eucaristía sin contradicción. Respecto a esto, es sabido pues que hay personas que lamentablemente llevan a cabo misas negras, misas satánicas. Muchos de ellos se consagran al demonio al mismo tiempo en diferentes partes del mundo. Y el demonio sí los puede atender a ellos, ¿sí? Si está con ellos, los asiste y se consagran a él lamentablemente, ¿no?
Pero, ¿cómo es posible que el demonio sí pueda hacer eso? Que puede estar en varios lugares a la vez, pero nuestro Señor no puede hacerlo. ¿Alguien puede creer eso? Esto es totalmente incongruente, ¿no? Bueno, ya vimos que los padres de la iglesia confirmaron la presencia real de Cristo, ¿no? Nuestro Señor puede hacerse presente de forma sacramental en la Eucaristía, ¿no? Los padres de la iglesia la confirmaron desde los primeros siglos. Si nuestro Señor no puede hacerse presente en la Eucaristía, ¿cómo pudo desaparecer de la vista de los discípulos de Maús en Lucas 24? ¿Cómo es posible eso? Ya casi terminamos. Bueno, vamos a seguir con el punto número 7. Dice este protestante: Jesús usó aquí lenguaje figurado, como lo hizo muchas otras veces. Los discípulos estaban acostumbrados a ese uso del lenguaje por parte de su maestro. Un breve repaso prueba este punto. Jesús comparó su cuerpo con un templo, la nueva vida con agua viva, los discípulos con sal y luz, las enseñanzas de los fariseos con levadura. ¿Sí? ¿Qué piensan de esto? ¿Qué les parece este argumento protestante número 7? ¿No? Jesús hablaba en sentido figurado en Juan 6. Bueno, ya hemos visto que cuando dice nuestro Señor que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dice este protestante que está hablando nuestro Señor en sentido figurado, como en otras ocasiones. Sin embargo, la misma escritura refuta a este protestante, ¿no? Jesús no estaba hablando en sentido figurado. Lo dice en Juan 6, 51, 55, quizá el capítulo más eucarístico, ¿no? De los cuatro evangelios. Dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que come este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Los judíos entendieron a Jesús literalmente y se escandalizaron. Decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su sangre, su carne, perdón, y su sangre también a beber? Eh, bueno, aquí sabemos que nuestro Señor hablaba del fermento o la levadura de los fariseos, ¿no? Aquí vemos que usa el verbo trogo, que refuerza la interpretación literal, la intención literal de nuestro Señor. Y usa fago y trogo. Fago, comer en general. Trogo es masticar o morder. Cuando nuestro Señor le dice, los judíos empiezan a cuestionarlo, nuestro Señor cambia el verbo y usa la palabra trogo, masticar o morder. O sea que reafirma que se lo tenemos que comer. Y eso pues no le gustó a los que se decían ser sus discípulos, ¿no? Tal como sucede actualmente, lamentablemente. Aquí se usa la palabra trogo en Mateo 24:38, cuando se refiere brevemente a los días, a los días del diluvio. Dice, comían trogo y bebían en los días de Noé hasta el día en que entró en el arca. O sea, comían literalmente trogo, estaban comiendo, y es lo que es la misma palabra que usa nuestro Señor, el mismo verbo en aquí en Juan 6, ¿no? 54, 56, usa trogo, el mismo sentido en que usa para comer en Mateo 24:38, ¿no? O sea que lejos de corregir a los judíos, cambia el verbo y lo usa trogo, o sea, masticar, ¿no? O sea, es una realidad que hay que comer su carne. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Pues los que se decían sus discípulos y que andaban detrás de él, pues simplemente lo abandonaron, ¿no? Los padres de la iglesia, pues lo interpretaron a Juan 6, el capítulo de Juan 6, literalmente, ¿no? San Ignacio de Antioquía, ¿no? Y la vida Shell también lo confirma, ya lo vimos. Bueno, ya vimos esto, ¿no? El sentido del verbo, ¿no? Los discípulos que lo abandonaron, los padres de la iglesia. Esto también ya lo vimos. Y
Bueno, esto no voy a meterme mucho en esto, ya casi terminamos. Aparte de que ya hemos visto esta regla básica vital de la interpretación bíblica, ¿no? Eh, este protestante, como todos los protestantes, ignoran una de las claves más profundas y sólidas de la interpretación bíblica, la intención del autor sagrado y cómo la Iglesia, por mandato de Cristo, es la única autoridad legítima para discernirla plenamente, sin error. Entonces, esto pues ya lo vimos, lo hemos venido viendo en las anteriores clases, no me voy a meter mucho en esto, ¿no? Simplemente es un recordatorio, pues, de que no importa cómo hable una persona, en este caso el escritor sagrado, no importa cómo hable Pablo, Pedro, cómo hable nuestro Señor Jesucristo, no importa si habla literal o metafóricamente, ¿no? Lo que realmente importa es su intención, es la intención al hablar. La intención de una persona siempre es literal, ¿no? El asunto es cuál es la intención. ¿Quién puede saber eso de forma infalible? ¿Quién lo puede saber? Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? Cuando un protestante dice, es que este pasaje Pablo estaba hablando metafóricamente, o en sentido figurado, o de forma alegórica. Aquí nuestro Señor quiso decir esto. No, 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 no. No es así, no funciona así. Yo no quiero la interpretación protestante, yo quiero la correcta interpretación. A mí no queremos interpretaciones. De esas hay muchas ya. Muy bien, esto ya le puedo mandar el archivo después. Eh, Mucho cuidado con esto, sí, sí, esto siempre lo voy a recordar, ¿no? Resumiendo esta afirmación protestante, ¿no? Confundir forma de hablar con la intención del escritor. Confunden la forma de hablar con la intención del escritor sagrado. Este error es gravísimo en pasajes como Juan 6, donde Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ellos dicen que nuestro Señor habla metafóricamente, pero eso no aparece por ningún lado. ¿Y cómo pueden saber ellos cuál es la intención de nuestro Señor cuando dijo eso? ¿Cómo pueden saberlo? Bueno, aquí está lo que hemos venido viendo en todo este tema. ¿Quién determina la intención del autor sagrado? Y aquí entra en juego algo vital que destruye al protestantismo. La tradición apostólica y el magisterio de la iglesia son quienes, con autoridad divina, interpretan la escritura de manera infalible. A la sola iglesia compete juzgar sobre el sentido verdadero e íntegro de las sagradas escrituras. No hay más que decir, ¿no? Concilio de Trento, sesión cuarto. La intención del autor sagrado es lo central, no solo el tipo de lenguaje que usa. Esa intención puede ser literal, aunque use formas figurativas. Solo la iglesia, no el lector individual, tiene autoridad para determinarla. Las sectas, al rechazar esta regla, cometen errores graves, especialmente al negar la realidad de la Eucaristía. La tradición viva y el magisterio son la brújula segura que Cristo nos dejó. Entonces, como mm, podemos algunos puntos que podemos resumir, la Biblia, como dice este protestante, ya vimos que de ninguna manera la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Eso es totalmente falso, ¿no? Ya vimos cómo la misma Biblia contradice las doctrinas protestantes, ¿no? Bueno, esto ya se nos, ya se nos fue el tiempo, eh, pero pudiera mandarles este informe de archivo mañana o en la primera oportunidad que tenga. Quedan como 3 puntos pendientes, como este que estamos viendo ahorita en la pantalla, ¿no? Dice, el peligro en tal absurdidad reside en que cada semana millones de católicos hacen línea para nutrir sus almas y obtener el antídoto contra el pecado. La iglesia les promete que cumpliendo este rito supersticioso, ellos obtendrán salvación eterna.
Por el contrario, participar de la misa es simplemente otra obra más de las tantas que la Iglesia Católica les dice a sus fieles que son necesarias para obtener salvación. Reemplazan con obras lo que la Biblia insiste debe ser una relación personal con Cristo Jesús. Este, esto se lo voy a mandar en forma de archivo porque ya no alcanzamos a hacerlo. Aquí hay varias falacias que hemos venido desmintiendo desde el inicio de este curso de apologética. Ahorita por cuestión de tiempo, pues solamente le voy a comentar, ¿no? Algo rápido aquí. Eh, este no es ningún rito supersticioso, ¿no? Si él dice que es un rito supersticioso, está diciendo supersticioso a nuestro Señor y a los apóstoles, ¿no? Eh, el apóstol Pablo era un hombre eucarístico y él, Juan Pablo, no estuvo presente en la última cena. Él no recibió instrucción directa de nuestro Señor en ese sentido. ¿Cómo supo de la presencia real de nuestro Señor? ¿Cómo lo supo? Por la tradición oral. Los apóstoles lo instruyeron en eso y él aprendió de la tradición apostólica y con esa mentalidad eh, escribió sobre la Eucaristía como la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Y así lo fueron haciendo los primeros padres de la iglesia. Pues tendría que llamarle supersticioso a nuestro Señor, a Pablo, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, San Ireneo de León, San Agustín, Santo Tomás. Todos ellos son supersticiosos, ¿no? Seguro que sí. Eh, y dice sobre las obras, es simplemente otra obra más de las tantas que la Iglesia Católica les dice a sus fieles que son necesarias, ¿no? La Biblia claramente, la Escritura nos dice, ¿no? En Mateo 5, el versículo 25 en adelante, ¿no? El capítulo que se conoce como el, el juicio, ¿no? Del juicio de las naciones. Un capítulo que derrumba totalmente la sola fe, ¿no? Y habla de aquel que no presente buenas obras, pues simplemente no alcanzará la vida eterna, ¿no? Solamente sí se me ocurre así por el momento, ¿no? Y pues creo que ya se nos fue el tiempo, no sé si hay comentarios. Sí, sí parece muy demasiado desconocedor el que haya escrito esto. O sea, no, ni siquiera conoce nada de lo que dice la iglesia, pues es lo que se le figura que dice la iglesia y de ahí sacan sus argumentos. Que a alguien que no conoce también sí le puedes creer, o sea, lo expresa bien, pero pues basado en la imaginación prácticamente. Sí, ellos dicen, el conocimiento que tienen de la iglesia es lo que ellos creen que es la iglesia, pero no lo que realmente es la iglesia, no lo que realmente enseña la iglesia, ¿no? Ok. Entonces, pues creo que con esto ya cerramos el tema de la Eucaristía como sacramento, ¿no? Quizá el sacramento más atacado que hay de nuestra doctrina católica, ¿no? Tengan mucho cuidado cuando un protestante dice lo que dice la escritura, ¿no? Mucho cuidado con eso. Lo que realmente cuenta es la intención real, la intención de lo que quiso decir el escritor sagrado, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso. Pues, cualquier duda, pues está el magisterio de la iglesia, ¿no? Pero Vamos a continuar. Mande. preguntaron ahí que si tiene el pasaje donde Dios dijo que lo que Dios ha purificado no lo llames tú impuro, que le dijo Pedro. Sí, está. Vamos a ir para atrás. Hechos 10, 15. Hechos Hechos 10, 10. 15.
Ok, perfecto. Sí, es un pasaje típicamente, terriblemente interpretado por las sectas católicas, terriblemente, ¿no? Pues hay que pegarnos al magisterio, ¿no? Bueno, pues, no sé si hay más comentarios No, todo muy claro, maestro. Muchas gracias. bueno, pues muy bien, pues vamos